Muy buenas tardes, profesora y compañeros, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a exponer acerca de la dialogicidad de Paulo Freire. El equipo está conformado por Guzmán Vázquez Uranay, Mora Rodríguez Miriam y Olicón Luna Adriana. La educación como práctica de la libertad. En esta parte vamos a revisar que es indispensable intentar algunas consideraciones en torno a la esencia del diálogo, ya que se va a profundizar con respecto al tema de la educación. Ahora bien, el diálogo es un fenómeno humano en donde se nos va a revelar la palabra, del cual podemos decir que es el diálogo mismo. Ahora bien, al realizar un análisis del diálogo vamos a encontrar que la palabra es algo más que un medio para que éste se reproduzca y también debemos de buscar los elementos constitutivos del diálogo. Dentro de los elementos constitutivos del diálogo vamos a encontrar dos dimensiones que corresponden a la acción y a la reflexión. Ellas están en una interacción solidaria tan radical que una no se puede separar de la otra. En este sentido, no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre estas dos dimensiones. Y asimismo, esta unión entre estas dos dimensiones van a generar la praxis. Cuando hablamos de la palabra inauténtica nos referimos a que ésta no puede transformar la realidad debido a que se encuentra una dicotomía entre la acción y la reflexión. Cuando se genera esta dicotomía quiere decir que el diálogo se transforma en mero verbalismo y eso quiere decir que se carece de significado. En este sentido, al minimizar la reflexión, también se va a negar la praxis, que se muestra como verdadera, y en ese sentido se va a imposibilitar el diálogo. Es importante mencionar que la existencia humana no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco se puede nutrir de falsas palabras, sino al contrario de palabras verdaderas, con las cuales el hombre va a poder transformar el mundo. Esto quiere decir que se convierte en un mundo pronunciado. Por lo tanto, el diálogo se convierte en un derecho primordial al decir la palabra, y el no hacerlo se convierte en un acto deshumanizante. El diálogo es este encuentro de los hombres mediatizados por el mundo para pronunciarlo. Por lo tanto, se debe de establecer una relación entre yo y tú. Por lo tanto, el diálogo se va a imponer como un camino mediante el cual los hombres van a ganar significados. El diálogo se va a convertir en una exigencia existencial en donde es el encuentro donde se va a solidarizar la reflexión y la acción de las personas que están comprometidas a transformar el mundo. Esto quiere decir que no se puede reducir a un solo acto de depositar ideas de un sujeto al otro, y no se puede convertir tampoco en un cambio de ideas. El diálogo es un acto creador. Es importante mencionar en esta parte que no puede ser un instrumento mafioso manipulado que tenga por objeto conquistar o someter a los otros. El diálogo y el amor. Es importante mencionar que no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. En este sentido, el amor se convierte en un fundamento del diálogo. Y asimismo, el amor se ve manifestado con el compromiso que se tiene hacia los demás. En esta parte vamos a hablar acerca de la fe y el diálogo, y se nos dice que no puede haber diálogo si no existe una fe en el poder y el rehacer. El hombre dialógico va a tener fe en los hombres y se nos menciona que se va a tener fe en los hombres mucho antes de que se pudiera hacer un encuentro entre los dos sujetos. El diálogo se va a transformar en una relación horizontal de confianza. Esto quiere decir que se entraría en una contradicción si no hubiera una confianza establecida entre los sujetos. La esperanza y el diálogo que se manejan en la lectura nos dice lo siguiente. La esperanza es la búsqueda de la palabra y como lo podemos recordar, la palabra no debe de utilizarse como un método de manipulación entre los hombres. En este sentido, la desesperanza es una forma de silenciar a los hombres. La deshumanización no puede ser motivo para perder la esperanza, sino que al contrario debe de ser un motivo para poder seguir buscando la palabra.
Y en esta parte podemos concluir que, bueno, el diálogo pues no se puede realizar desde la desesperanza. Y esto se debe ya que si no hay un diálogo verdadero, pues no va a existir en los sujetos un pensar verdadero que sea un motivo para poder generar el diálogo. De esta manera podemos decir que solamente el diálogo que implica un pensamiento crítico es capaz de generarlo. Sin él no hay una comunicación y por ende no hay una verdadera educación. Cuando hablamos acerca de la educación, vamos a decir que se utiliza el diálogo y a través de este se va a poder superar en educación la contradicción entre el educador y el educando, ya que es aquí donde se refleja una concordancia entre el pensamiento del sujeto y el objeto. La dialogicidad empieza cuando aquel se va a preguntar qué va a dialogar con los demás. Por lo tanto, la educación auténtica se nos dice que no se hace de A para B, sino A con B en una relación conjunta, utilizando la mediación del mundo, que como ya lo vimos anteriormente es la transformación de este. A partir de esto, los temas significativos van a ayudar a construir el contenido pragmático de la educación. El autor Furter nos dice que el humanismo consiste en permitir la toma de conciencia de nuestra plena humanidad como condición y obligación como situación y proyecto. Esto quiere decir que no podemos alejar la realidad en la cual nos situamos, el educando y el educador. Será entonces a partir de la situación presente, existencial y concreta que vamos a poder organizar el contenido programático de la educación. Nuestro papel no va a ser hablar sobre nuestra visión del mundo, sino que vamos a dialogar sobre su visión y de la nuestra. A través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los hombres van a crear la historia y se hacen seres históricos sociales. Ellos son los únicos que pueden tridimensionar el tiempo en pasado, presente y futuro, y su historia va a desarrollarse en un constante devenir. Este también va a contar con unidades epocales que serán el ayer, el hoy y el mañana, y estas van a estar relacionadas unas con las otras en la dinámica de la continuidad histórica. De la misma forma, estas unidades epocales son un conjunto de ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores, desafíos en interacción dialéctica con sus contrarios por la plenitud. Y va a ser una representación que constituye los temas de la época que van viviendo los hombres. Este nos va a desencadenar un inverso temático que se encuentra en la relación hombre-mundo y va a ser un conjunto de temas de interacción. Dialécticamente estos se van a contradecir, precisamente por el hecho de ser cada uno de ellos, pero los hombres van a tomar una posición, esta a favor de cada una de ellas o en el cambio, es decir, o se quedan en ese lugar o van a tratar de hacer una transformación. Estos temas que les menciono es una expresión de la misma realidad que vive el hombre y pues nos va a estar hablando de una irracionalidad mitificadora, que es una visión y crítica y la dinámica de la realidad, que ésta va a buscar la plena realización de la tarea humana. En este caso, la transformación constante de la realidad y no quedarse con una misma. En última instancia, los temas se van a ver envueltos y envolviendo las situaciones límite. Son las respuestas a través de su acción histórica de los seres humanos. Los temas encubiertos en situaciones límite y se presentan como si fueran determinante histórico y no cabe otra alternativa más que adaptarse. Entonces, esto quiere decir que esta situación límite en una primera instancia se va a estar encubriendo para pues no salir de esa zona específicamente. Y por eso es que los hombres no trascienden las situaciones límite, es decir, la viven y no hacen algo por modificarla. Y es por eso que nos va a hablar sobre un inédito viable que es definido cuya concreción se dirigirá a su acción, es decir, pues los mantendrá inmóviles.
Esto nos llevará a una acción liberadora, la cual se espera que vislumbre el inédito viable en una situación límite amenazadora para no concretarse, es decir, ponerla tanto en riesgo que se quiera hacer un cambio. Una acción liberadora es histórica sobre su contexto. Va a tener una relación de correspondencia y la percepción que de ellos estén teniendo de los hombres, es decir, de ellos mismos hacia los demás. Y va a ser una investigación de la temática significativa, lo cual, bueno, nos estará abriendo a temas generadores, que van a ser los que parten de lo general o a lo particular, y serán temas de carácter universal. Este contenido en la unidad epocal que abarca subunidades continentales, regionales y nacionales, es decir, no quedar en un solo lugar y hacer como temas muy amplios para poder ver de qué manera pues se está viviendo. Esta investigación tiene como meta la liberación, pero no se consigue sin la desaparición de la opresión deshumanizante. Va a ser imprescindible la superación de las situaciones límite. Estas situaciones límite del subdesarrollo ligado al problema de la dependencia con su connotación del tercer mundo y su tarea en superar las situaciones límite, que es una totalidad, mediante la creación de otra totalidad, el desarrollo. Es decir, cambiar esa mirada de ese tercer mundo y saber que existe. Si no se captan los temas generadores, es la existencia de una situación límite, pero de opresión. La visión totalizada del contexto para separar y aislar los elementos del contexto. Entonces esto precisamente lo que requiere es pues ver como todo ese alrededor. Esta investigación cuenta con dimensiones significativas. Esto, bueno, lo que busca es que se integre el individuo y su totalidad. Deben ser percibidas por esos mismos individuos como dimensiones de esa misma totalidad. Bueno, esto menciona que va a ser un análisis crítico de una dimensión significativo existencial y posibilita a una nueva postura y también crítica de las situaciones límite. Entonces, justamente lo que se espera es que se busque una crítica ante cualquier situación y poder salir de esta misma y no tomarla como una zona de confort o una zona en la cual piensen, como ya había mencionado anteriormente, que no se puede salir de ella y pues como acostumbrarse. Lo cual va a necesitar una descodificación. Esta va a ser un análisis crítico de una interacción de todos sus elementos y va a ser una partida abstracta hasta llegar a lo concreto, una parte del todo y una vuelta a las partes que implica un reconocimiento del sujeto en el objeto, es decir, que sí logre captar la situación, y una superación de la abstracción con la percepción crítica, que es lo que se espera. De la misma manera, nos pide que se tiene que tener una escisión, que es una práctica de la descodificación que corresponde a la etapa que llamamos de descripción de la situación. Va a posibilitar el descubrir la interacción entre las partes de un todo. En la descodificación, el hombre va a exteriorizar su visión del mundo, va a cambiar su forma de pensar y tendrá una percepción fatalista de la situación límite. Esto para poder lograr hacer un cambio. Y su manera en que realizan su enfrentamiento con el mundo puede modificarse y van a estar envueltos sus temas generadores. Para poder investigar el tema generador, es importante hacer una investigación del pensamiento de los hombres referidos a la realidad y su actuar sobre la realidad, que en este caso sería su praxis. Es decir, bueno, ver su manera de desenvolvimiento y de actuar ante su realidad. Y el investigador, en el análisis que haga en el proceso de la investigación, va a detectar el punto de partida de los hombres en su modo de visualizar la objetividad, para de esta manera verificar si hay o no alguna transformación
de su modo de percibir la realidad. Esta investigación es una investigación temática. Se da en el dominio de lo humano. De la misma manera, va a ser un proceso de búsqueda de conocimientos y de creación. Este va a exigir que sus sujetos que vayan descubriendo la interpretación de sus problemas, es decir, las situaciones al límite. Esta es una investigación pedagógica y crítica y se va a fijar en la comprensión de una totalidad, es decir, de su alrededor. Y de esta manera, bueno, pues no va a ser posible elaborar un programa para el pueblo, porque nos menciona que, pues evidentemente, no es algo que se pueda hacer sistemáticamente, porque se tiene que trabajar directamente con ellos. La investigación del pensar del pueblo se hace con el pueblo como sujeto del pensamiento. Como lo mencionaba, pues no es algo que se pueda hacer pues como solamente observación, sino se tiene que trabajar directamente, en este caso, pues como se menciona, con el pueblo a la cual se quiere hacer la investigación. Esta nos va a dar una reflexión sobre la situacionalidad, que equivale a pensar la propia condición del existir. Va a ser un pensar crítico donde se descubren la investigación de la temática como punto de partida del proceso educativo y punto de partida de su dialogicidad, ya que todo esto pues se llevará a cabo pues por el diálogo. Como ejemplo de esta investigación, tenemos un plan de educación de adultos en un área campesina. Esta área será de personas que no saben leer ni escribir, lo cual tendría que iniciar con un proceso de alfabetización. Esta investigación tendrá que buscar las palabras generadoras y temas generadores para las etapas que ya acabo de mencionar. También se tiene que hacer una delimitación del área. Y bueno, también tendrán que obtener personas que acepten sostener una conversación con simpatía y confianza, ya que si esta no se da, será imposible pues que puedan hacer esta investigación con estas personas. Se tiene que estimular para ver que los participantes directos o los que quieran participar también sean como auxiliares de la investigación. Se tendrá que hacer con estos auxiliares una recolección con ese voluntariado de la vida en el área. Se va a tener que hacer una visita en la misma y moverse dentro de un marco conceptual y así transformar la investigación. Es decir, ya tienen que ir con ese marco conceptual y pues ir delimitando. Esta investigación pues se tiene que y dar con investigar la percepción crítica de su realidad. La investigación temática se conforma como un quehacer educativo. En su esfuerzo de escisión que ya explicaba anteriormente, van aplicando sus comprensiones de todas estas recolecciones de datos. Para esta investigación se tiene que hacer una descodificación, como ya había mencionado anteriormente. Para poder lograr esto, el investigador tiene que ver el modo de conversar de los hombres, su forma de ser, su comportamiento en sus cultos religiosos, en el trabajo, incluso las expresiones del pueblo, su lenguaje, sus palabras y su sintaxis. Precisamente, pues tendrán que ver la forma de construir su pensamiento que tienen estas personas a las cuales están involucrando en la investigación. Esto va a implicar que los investigadores sorprendan al área en momentos distintos para que puedan ver realmente cómo se desarrollan día con día. Van a tener que hacer visitas en hora de trabajo en el campo, precisamente para ver esa interacción entre trabajadores. Asistir a reuniones, porque evidentemente esto puede ser un cambio, y también ver sus relaciones, el papel de mujeres y jóvenes y las relaciones marido-mujer, padres e hijos. Se tendrá que hacer una comprensión del área, eso después redactar un informe con esta información y bueno, esta descodificación de su misma realidad, la que tendrán que ver de estas personas a las cuales están haciendo su investigación.